Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando los últimos capítulos también sobre la teología del libro de Ruth. Muy interesante este libro que se nos presenta con 4 pequeños capítulos como el tema de Dios. Principalmente nos preguntábamos nosotros sobre el monoteísmo. ¿Será que aquí estamos dando inicio al monoteísmo? Decimos, sobre todo tu Dios será mi Dios, cuando Ruth responde esto a Noemí. En el momento en que Noemí le dice, bueno, puedes volver a tu casa y que tú te lleva porque se nace en Bueima, diga tu Moabeima ame ende ababe pelomen dajanwan en 10. Y para que te pueda rescatar, es decir, estamos hablando del Goel. Goel, que quiere decir el Redentor, el que te rescata, el que te resucita. Bueno, esto es lo que nosotros estamos encontrando aquí, es lo que nosotros estamos reflexionando. Nosotros decimos que el inicio del monoteísmo, como pregunta que nos hacemos, no es una idea muy clara que Noemí posea, decíamos, una confesión monoteísta. Esto entonces no podemos asegurarlo. Su comentario en el 1.15, que Ofrá ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, sugiere que la teología de Ruth era bien comprometida. Entonces, el hecho de decir que haya vuelto a sus dioses, ¿verdad?, está diciendo de cierta manera, bueno, ahora lleva a sus dioses, pero ñande yaguerecó a nuestro Dios. Eso es lo que está diciendo en el fondo, no de una forma explícita, pero de una forma implícita, ¿verdad?, como lo está comentando. Esto sugiere que la teología de Ruth estaba muy comprometida con el Dios Yahvé, con el Dios de Israel. Reconoce entonces que Yahvé es el Dios de Israel. Al igual que Ruth o Jefté y los demás israelitas, Noemí también pudo haber creído que cada nación tenía su propio Dios, un particular patrono. Esto lo podemos nosotros suponer, es decir, podemos mirarlo desde el fondo. Solo en el discurso de apertura, Ruth expresa explícitamente su conciencia teológica, es decir, el punto vital del libro. La declaración de fe de Ruth es verdaderamente muy relevante. Al principio, Ruth alude a un Dios con la denominación genérica Elohim, deidad, normal en los labios de un no israelita. Ulteriormente, en el mismo discurso, también Ruth reconoce estar sujeta a Yahvé, a quien incluso pide una maldición si viola su compromiso con Noemí. Esta es consecuencia natural
de su previa declaración. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. De acuerdo a la cultura del Medio Oriente antiguo, Ruth reconoce que una vez transferida su lealtad étnica y nacional al nuevo pueblo, se ubica bajo la autoridad del Dios de las personas adaptadas. Es decir, esto también es otro elemento esencial, ¿verdad? Y fundamental, es decir, el adaptarse a esta nueva condición, el adaptarse a este nuevo pueblo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, dice Ruth. Y desde aquí podemos entender, hemos iniciado también, hemos hablado sobre la definición, lo que significa Yahvé. ¿Quién es este Dios de Israel? ¿Cómo se presenta el Dios de Israel? El yo soy. Nosotros eso lo encontramos en varios pasajes y tiene muchísimas apariciones dentro de la Biblia. El Dios del pacto significa Yahvé, el Dios del pacto. Se lo conoce así porque comienza desde el momento en que Dios está pactando con Israel a través de sus patriarcas, a través de sus profetas. Siempre está en el pacto. Yo soy tu Dios, tú serás mi pueblo. Elohim, en el relato de la creación de Génesis, se agrega otro nombre, que es el nombre sagrado Yahvé, reconocido también como el tetragrámanon. Tetragrámanon son las 4 letras que definen a Yahvé. Entonces, la terminología y el nombre de Yahvé, conocido como el tetragramatón, se usa extensamente desde el capítulo 4.1 en el Antiguo Testamento, casi como en conjunción con Elohim, y ocurre unas 6.800 veces en las Escrituras hebreas. Volvemos nosotros enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. El hecho de que la Santa Sede haya enviado una seria advertencia a los responsables del camino sinodal en Alemania es preocupante. Una declaración en la que se advierte que no sería lícito aplicar en las diócesis, antes de llegar a un acuerdo con la Iglesia Universal, nuevas estructuras o doctrinas que representarían una herida a la comunión eclesial y una amenaza a la unidad de la Iglesia. Y se recuerda una carta del Papa enviada en junio de 2019 en la que textualmente decía que la Iglesia Universal vive en las iglesias particulares, así como las iglesias particulares viven y dan fruto en la Iglesia Universal, pero si se separan del cuerpo eclesial, se debilitan, se marchitan y mueren. Son términos contundentes que advierten de una posible ruptura y lo hacen por una razón. Hace unos meses, en el pasado mes de febrero, el Camino Sinodal Alemán aprobó una serie de propuestas que difícilmente encajan con la doctrina católica. Una de ellas es la reevaluación magisterial de la homosexualidad, con la bendición de las parejas de un mismo sexo que ya numerosos párrocos alemanes han puesto en práctica, o la aceptación de candidatos homosexuales al sacerdocio, por poner algunos ejemplos. Otra medida aprobada en febrero de 2022 se encuadra en el ámbito teológico, pero tiene también consecuencias prácticas. En la Iglesia Católica siempre se han considerado fuentes de la revelación la Biblia, la tradición y el magisterio. El Sínodo de Alemania incluye 3 más: la ciencia teológica, los signos de los tiempos y el sentir del pueblo de Dios. Es una declaración que se escapa a lo que debería ser un sínodo local y que afectaría a toda la Iglesia. Por ello, en una entrevista realizada a medios jesuitas por el Papa Francisco, se refería a estos movimientos asegurando que en Alemania hay una muy buena iglesia evangélica, no necesitamos 2. Para entender las diferencias de quienes lideran este camino sinodal en Alemania con la doctrina de la Iglesia, basta recordar que hace pocos días la presidenta del Comité Central de los Católicos Alemanes, Irme Stetter-Karp,
escribió un artículo en un diario nacional defendiendo el aborto. Esta posición de la copresidenta del Camino Sinodal ha generado una campaña de firmas de católicos en su contra durante el presente verano. El hecho es que hay voces muy críticas con la deriva del proceso. Una de las más respetadas es la del cardenal Casper, persona de confianza del Papa Francisco. En referencia al Camino Sinodal en Alemania, ha asegurado que renovación no significa inventar algo nuevo en cada momento y reinventar la Iglesia. Renovación significa, como se nos dice en el Antiguo Testamento, convertirse cada uno gracias al Espíritu de Dios y recibir un corazón nuevo. La advertencia del Vaticano al sínodo alemán ha sido recibida con irritación por la mayoría de los líderes, que han protestado por la falta de diálogo con la Santa Sede. Y el problema es que en el mes de septiembre tienen una nueva cita en la que hay presión para aplicar medidas concretas y poner en marcha los textos que han ido aprobando hasta ahora. Por eso ha sido tan necesaria la nota del Vaticano. Francisco entró en el aula Pablo VI con bastón en vez de silla de ruedas. Su catequesis semanal giró en torno a su viaje a Canadá. Explicó a los asistentes al aula Pablo VI el recorrido de memoria, reconciliación y curación que compartió con las comunidades indígenas. No ahorró críticas sobre el papel que jugó la Iglesia con las escuelas residenciales. Alcuni uomini e donne di chiesa sono stati tra i più decisi e coraggiosi sostenitori della dignità delle popolazioni autoctone, prendendo le loro difese e contribuendo alla conoscenza delle loro lingue e culture. Ma, per altro verso, non sono purtroppo mancati cristiani, cioè preti, religiosi, religiose, laici, che hanno partecipato ai programmi che oggi capiamo che sono inaccettabili e anche contrari al Vangelo. E per questo io sono andato a chiedere perdono, in nome della Chiesa. Francisco explicó que su peregrinaje tuvo 3 etapas. Primero a Edmonton, en la parte occidental del país, después a Quebec, en la parte oriental, y una tercera en Iqaluit, en el norte del país, a escasos kilómetros del Círculo Polar. Insieme abbiamo fatto memoria. La memoria buona della storia millenaria di questi popoli in armonia con la loro terra. Questa è una delle cose più belle dei popoli originari, l'armonia con la terra. Mai maltrattano il creato, mai, in armonia con la terra. E anche abbiamo raccolto la memoria dolorosa dei soprusi subiti, anche nelle scuole residenziali, a causa delle politiche di assimilazione culturali. Francisco habló de uno de los eventos principales del viaje, la bendición del lago Santa Ana, en el día de la fiesta de San Joaquín y Santa Ana. Dijo que el lago siempre ha sido un lugar familiar para Jesús, fuente de agua. También subrayó la voluntad de la Santa Sede de promover las culturas originarias y ofrecerles un acompañamiento espiritual apropiado con atención a sus lenguas y costumbres. También criticó la colonización ideológica que amenaza la historia de los pueblos y su relación con la fe. Por último, habló de su encuentro final del viaje con comunidades indígenas. Dijo que sintió su dolor como una bofetada. Ho dovuto sentire come schiaffi dal dolore di quella gente. Come hanno perso gli anziani che hanno perso i figli, non sapevano dove sono finiti per questa politica di assimilazione. È stato un momento molto doloroso, ma si doveva mettere la faccia. Dobbiamo dare la faccia davanti ai nostri errori e ai nostri peccati. Este mes de agosto, el Papa retomará sus audiencias generales tras su descanso en julio, aunque a juzgar por el intenso viaje que ha vivido en Canadá, no fue un mes especialmente tranquilo. Espíritu Santo. Amén. Amén. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús.
Ñandeyara Ñe'e presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto. Grupo martes, Evangelio de San Juan. Grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Pues tú es mi ama y tú es mi guía. Tú es para mí un mayor ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María. No soy que és mai na dor e na alegria. Tu que até o fim permaneceste fiel na cruz, fiel a Jesus. Guia meus passos, leva-me ao céu. Sob teu manto não tenho
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Y estamos viendo ahora sobre el nombre Yahvé, es decir, el nombre de Dios. Nosotros sabemos que aparecen varios nombres en la Biblia, Elohim, también aparece el nombre Yahvé, ciertamente, y es lo que estamos estudiando. También el nombre El, el nombre Shaddai, y así. Entonces, las denominaciones de Dios en la Biblia. Vamos a seguir reflexionando un poco, conociendo algo más de este nombre divino, Yahvé. 6.800 veces aparece Yahvé en la Biblia. El significado Yahvé, entonces, Isea, esta palabra, este nombre Yahvé, es un nombre propio, no un término genérico. No es entonces un Dios en una forma genérica, como Elohim, por ejemplo. Elohim significa dioses, ¿verdad? Pero Yahvé es un nombre propio, es un nombre bien particular. La mayoría de las versiones siguen la tradición judía de la Septuaginta y la práctica del Nuevo Testamento, traduciéndola en la palabra el Señor, el Señor. Yahvé, entonces, cuando nosotros encontramos este nombre de Dios escrito de este tetragramaton, nosotros pronunciamos y decimos el Señor, en la traducción, ¿verdad? El Señor. Siendo que el hebreo tiene otro vocablo para Señor, que es Adón, Adonai. Esa es la forma, ¿verdad?, como el hebreo dice Señor, Adón, Adonai. La presencia de Yahvé en el original se demuestra por el uso de una mayúscula inicial y por las pequeñas mayúsculas en varias versiones. El Señor. Adonai se tradujo con una mayúscula inicial y letra minúsculas. Señor. Cuando se usa para Dios, y generalmente ese es el caso, entonces en mayúscula, ¿verdad? La primera. En vista de que el nombre personal del verdadero Dios se consideraba demasiado sagrado para pronunciarse, la costumbre judía desde el tiempo inmemorial ha sido la de leer Adonai en vez de Yahvé. Está escrito Yahvé, pero no pronuncian y no dicen ellos Yahvé, sino que pronuncian Adonai. Esto es cuando aparece en la Sagrada Escritura. Porque el nombre es tan sagrado y el nombre de Dios no podemos pronunciarlo, dicen, y entonces solamente dicen Adonai, que significa Señor. Ahora, la versión en castellano, era la versión hispana de Yahvé, aparece como Yehová. El término Yehová se utilizó 7 veces en la versión de esta Biblia traducida por la Reina Valera, que se llama, ¿verdad? Y por eso algunas veces ñañe confundipá, ¿verdad? Y entonces algunos dicen, no, esa es una versión protestante, etc. Sí, normalmente ellos utilizan así, y más todavía cuando después se empecinan y se quedan ahí fanáticos por ese nombre, porque está escrito así en la Biblia, ¿verdad? Pero sin embargo, nosotros sabemos que ellos no pronunciaban el nombre de Yahvé, y menos aún Yehová, porque Yehová es una forma errónea incluso de escribir. Porque nosotros explicábamos, ¿verdad?, en los cursos anteriores, que el hebreo se escribe siempre una consonante seguida de una vocal. Consonante, vocal. Consonante, vocal. En el hebreo no existe, como en otras lenguas, 2 consonantes juntas o 2 vocales juntas. Jamás. Entonces, Yehová, entonces sería una forma justamente para llamar la atención para que ese nombre no se pronunciase. O sea, a propósito, los masoretas lo escribieron de esa manera, agregándole lo que decíamos las vocales de la palabra Adón, Adonai. Y entonces por eso es que ellos, cuando llegan a Yahvé, a este nombre de Dios que no pueden pronunciar, este nombre particular encima, ellos pronunciaban Adonai, Señor. Simplemente decían Señor, Adonai. O incluso dicen también en la tradición que cuando llegaban al nombre de Dios se quedaban
en silencio, es decir, no lo pronunciaban, por este respeto tan grande al nombre de Dios que ellos tenían en su tradición. Ahora, en el caso de Elohim, la derivación exacta y significado de Yahvé ha sido motivo también de discusión para los estudiosos bíblicos. Una discusión, a ver, sepamos de dónde viene, qué es lo que está queriéndonos decir, ¿verdad?, de ese nombre Yahvé. La palabra misma deriva de una forma del verbo ser. Encontramos en el capítulo 3, versículo 14 del libro del Éxodo. También en el capítulo 6, del 2 al 3 del libro del Éxodo. Varias veces se ha interpretado para significar, en primer lugar, uno que es eternalmente autosuficiente, autoexistente. Entonces, para eso se utilizaba el ser, ¿verdad? El ser por antonomasia, por definición. De aquí que sea incambiable, autooriginado, autoindependiente, no expuesto a alteración por el poder del mundo y del tiempo. Significado entonces de Yahvé, por una parte, el ser como tal, del verbo Yahá. La segunda explicación significa el que causa el ser o viene a ser. El que causa el ser o viene a ser. Y el tercero, el que está presente, quien estará con su pueblo. Estos significados sugeridos no son necesariamente exclusivos mutuamente. Cada uno contribuye a la riqueza de comprensión del hombre. Interesante, ¿verdad? Entonces, depende mucho de ese significado que el hombre le está dando en su interpretación, de esa relación con Dios, de esa experiencia con Dios. Y de acuerdo a eso también viene la significancia, ¿verdad? En el Éxodo 3, 13, 14 y Éxodo 6, 2, 3 han sido malentendidos por algunos para implicar que el nombre Yahvé fue dado a conocer primero a Moisés. Génesis 4, 26, sin embargo, declara que en los días de Enos, hijo de Set, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahvé. Entonces ya, imagínense, o sea, mucho tiempo antes sería. Lo que los pasajes de Éxodo quieren decir es que por primera vez se le explicó el nombre a Moisés. Es entonces la explicación más bien lo que aparece por primera vez, lo que significa Yahvé. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. A Cristo el Señor, el pan de vida, venid, adorémosle. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Te saludamos, Señor Jesús, presente aquí en el santísimo sacramento. Tú eres el pan del cielo que vive y da la vida. Alimentaste a tu pueblo con manjares de ángeles y les enviaste pan del cielo. Estamos delante de ti, oh Jesús. Es para nosotros una gracia inestimable poder permanecer en tu adorable presencia y ofrecerte los homenajes de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento y de nuestro amor. Reparar nuestras culpas, renovarnos en el fervor de la fe y arrancar a tu divino corazón innumerables gracias para nosotros, para todas las almas, para la Santa Iglesia y para el sacerdocio. Oh Dios, en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar los santos misterios de tu cuerpo y de tu sangre, de tal modo que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Acudamos, queridos hermanos, a Cristo, que nos invita a este momento de adoración. Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor, los que hemos participado de un mismo sacrificio y de un mismo banquete eucarístico. Por Jesucristo nuestro Señor. Celebremos con fe viva este pan angelical y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Es el Dios que da la vida y nació en un portal de la Virgen concebida sin pecado original. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre.
Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañi en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth. Estamos concluyendo y estamos mirando el nombre que utiliza también el libro de Ruth. Y es justamente el nombre de Dios con el nombre Yahvé, que es un nombre particular. Lo que los pasajes del Éxodo, decíamos nosotros, quieren decir no que por primera vez, porque nunca nos enduyas y cuay, nunca dañas enduyas anda y cuay maba ve, Dios peajera llave, ¿verdad? Sino que más bien lo que quiere decir que era por primera vez que se está explicando el nombre de Yahvé, el nombre de Dios. ¿Cuál es el significado de este nombre? Y ya decíamos que derivaba del verbo ser. Y por lo tanto, si deriva del verbo ser, una forma del verbo ser, aquí vienen las varias interpretaciones. El ser, eternalmente, ¿verdad? El autooriginado, el existente, el que causa el ser o viene a ser. Todo esto son, ¿verdad? El que está siempre presente, ayer, aquí, presente, y el mañana, futuro, y así sucesivamente. Es decir, aquí Moisés recibe así por primera vez la explicación del nombre de Yahvé, del nombre de Dios. Ahora, el uso hebreo de este nombre demuestra que el punto de pregunta de Moisés no era quién eres o cómo te llamas, sino qué es lo que encuentra expresión o se esconde en el nombre. ¿Qué es lo que se esconde en el nombre? ¿Qué es lo que encontramos entonces oculto aquí en el nombre? El estudioso Davison señaló que Yahvé no es un nombre ontológico, sino redentivo. Bueno, aquí entonces hay otra explicación que es importante que tengamos en consideración también. Más bien como redención, redentivo. Peña de Pesenoa, ¿verdad? Ese que salva. Recuerden que decíamos al inicio que Yahvé es considerado como el Dios del pacto. Es una teología del Dios del pacto, lo que continuamente va apareciendo en la presencia del nombre de Dios Yahvé. Entonces, Davidson señaló que Yahvé no es un nombre ontológico, porque cuando estamos hablando de ontología, estamos hablando del ser, de la esencia, del fundamento. Y dice que no es así, ¿verdad? Sino que es más bien un nombre redentivo, que expresa la fidelidad de Dios, que expresa su constancia, la idea total del pacto divino humano de salvación. Del pacto divino humano de salvación. Entonces, si hablamos de fidelidad de Dios, entonces yo hice un pacto contigo, ¿verdad? Es una teología muy interesante porque el autor sagrado, a través de la relación y de este pacto que existe entre Dios y el pueblo, significa que aquí tendremos fidelidad, o tiene que existir fidelidad. Es el Dios fiel.
Es el Dios que ha pactado conmigo y que cumple con este pacto. Y es lo que nosotros encontramos también durante toda la teología y el desarrollo de los libros del Antiguo Testamento en la historia de la salvación. Fidelidad de Dios. Otro elemento es la constancia de Dios. Dios que es perseverante, Dios que es constante, Dios que sigue insistiendo, llevando geyare iria, lleva al pueblo, sino que le va formando, le va educando. La constancia entonces de un Dios que ama, de un Dios que pacta con el hombre y de un Dios que se pone al lado del hombre. La idea total del pacto divino humano de salvación. Pacto divino humano. Porque yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Yo seré tu Dios. Eso es lo que dice Dios mismo, ¿verdad? Y entonces aquí nos está mostrando que la idea total del pacto divino humano de salvación que existe. Expresa la fidelidad de Dios y no está interesado tanto en la naturaleza esencial de Dios, como en su relación a Israel como el Dios del pacto. Entonces, esto es importante que volvamos a repetir, no está interesado tanto en la naturaleza esencial, como decir, ¿cuál es tu naturaleza? ¿De dónde venís? ¿Cómo te conformás? ¿Quién sos? ¿Cuál es tu naturaleza? Upeando por Anduy, la biblista. Upeando por Anduy, el autor sagrado. Es decir, que tiene ya esa noción, ¿verdad?, de la trascendencia y de ese encuentro con un Dios. Entonces, no le interesa mucho preguntar y decir quién es, ¿verdad?, en cuanto a su esencia y en cuanto a su ontología, sino que sobre todo lo que le interesa en este caso, la relación entre Israel como el Dios del pacto. ¿Cuál es la relación? Esto es lo que le interesa entonces al autor sagrado, demostrarnos, que nosotros podamos ver que aquí es más bien una cuestión de relacionamiento, el relacionamiento de Dios para con el pueblo y por lo tanto expresa la fidelidad del Dios, de su constancia, la idea del pacto divino humano de salvación. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ñande Yara Ñe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma MET, horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto, Grupo Martes, Evangelio de San Juan. Grupo Jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse
y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy, como siempre que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece y sobre todo nos da esa gracia que necesitamos para nuestro caminar continuo. Hoy leemos del profeta Ezequiel, capítulo 2, del 8 al capítulo 3, versículo 4. Comí el volumen y me puso dulce. Así dice el Señor. Tú, hijo de hombre, oye lo que te digo, no seas rebelde como ese pueblo rebelde, abre la boca y come lo que te doy. Vi entonces una mano extendida hacia mí como un rollo, lo desenrolló ante mí, estaba escrito por ambos lados, tenía escritos cantos fúnebres, lamentos y amenazas, y me dijo, hijo de hombre, come lo que tienes ahí, cómete este rollo y vete a hablar a la casa de Israel. Abrí la boca y me dio a comer el rollo, diciéndome, hijo de hombre, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con ese rollo que te doy. Lo comí y su sabor en la boca era dulce como la miel. Y me dijo, hijo de hombre, anda, vete a la casa de Israel y diles mis palabras. Queridos amigos, hoy la palabra del Señor nos invita a escuchar. Peñande Yarañe lleva, peñande ya. Eso es lo que está queriéndonos decir. La palabra de Dios. Esto significa come el rollo, este rollo sagrado. Queridos amigos, nos invita también a nosotros, de cierta manera, a conocer siempre más y más la palabra de Dios, lo que Él nos propone en el día a día, porque esta es nuestra hoja de ruta para que seamos santos, para que vivamos felices y para que podamos realizarnos. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza
porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización. Acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el séptimo día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos, hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos concluyendo aquí nuestro estudio sobre el libro de Ruth y al ir concluyendo estamos hablando principalmente sobre este nombre que aparece como el Dios Yahvé, con este nombre, como un excursus por decirlo así. Pero atención, que aparece 6.800 veces en la Biblia el nombre de Yahvé. Por lo tanto, es muy importante que nosotros nos demos cuenta. Si se repite tantas veces, quiere decir que este es el Dios particular, el Dios esencial, el Dios que se ha revelado, el Dios del pacto, es decir, el Dios de la alianza con Israel. No está interesado tanto en la naturaleza esencial de Dios como en su relación a Israel como el Dios del pacto.
Yahvé es el nombre de su pacto y de su corazón. Yahvé es el nombre de su pueblo y también de ese amor redentor. Un amor redentor que redime, que te vuelve y te devuelve las ganas de vivir, las ganas de seguir luchando, ¿verdad? Eso es lo que está ofreciendo este nombre, el pacto, la redención, el salvavidas, el salvataje entonces para cada uno de nosotros. Yahvé también se encuentra en combinaciones con otros nombres y en nombres compuestos. Entonces Yahvé en nombres compuestos, en otras combinaciones, ciertos compuestos se usan para describir lugares en que sucedieron eventos significativos en que Dios se reveló a sí mismo. Esto también es importante que tengamos en consideración porque ciertos de estos compuestos son palabras compuestas. Se usan para describir lugares en que acudieron eventos significativos. Eventos significativos. Y entonces va en unión. Y eso es lo que nos hace recordar. Entonces describen lugares en que sucedió. Y por eso son los eventos muy significativos en el que Dios se reveló a sí mismo. Por ejemplo, los nombres que van apareciendo. Jehová, Yahvé, Iré, que es Jehová proveerá. También el de Génesis 22, 14, proveerá, Dios proveerá. Jehová, que tiene Dios, el famoso Yireh, ¿verdad? Entonces de aquí viene como raíz el Dios que provee, el Dios que está presente. También está el Jehová, es mi estandarte, nos dice Éxodo 17, 15. Jehová es el estandarte del pueblo. Jehová entonces es el que camina adelante, era tendotaina, el estandarte, los que iban delante, ¿verdad? Llevando esto. Éxodo 15, 17. Jehová, Shalom, Jehová es paz. Bueno, esto es entonces, queridos amigos, lo que nosotros vamos descubriendo con esta hermosa definición de Yahvé. Comenzamos de nuevo como una síntesis general porque después ya nos estamos despidiendo también de este hermoso libro de Ruth en que hemos entrado con toda su teología. Haremos una última clase, una última lección, ¿verdad?, de nuestro curso bíblico sobre Ruth, pero como sintetizando y como ir entendiendo toda esta estructura y sobre todo la teología o las teologías más importantes, las teologías elementales. Cuando nosotros agarramos este libro de Ruth, son 4 capítulos muy cortos, con una novela fantástica, ¿verdad? Entonces nos ayudará muchísimo para que nosotros también podamos entender. Y sobre todo, saben que congraciarnos siempre con los escritores, congraciarnos siempre con aquel que nos trae con su terminología toda una historia, pero es una historia de fe. Y al mismo tiempo nosotros vamos, como decimos, es decir, de cada uno de estos personajes que nos muestran una cosa muy hermosa, ¿verdad? Una cosa maravillosa. ¿Por qué? Y porque justamente hoy que quiere decir ponerse en sintonía con la cultura, en sintonía con la lengua, en sintonía con las demostraciones de la propia acción de lo que nosotros estamos accionando. Ahí se demuestra que ese Dios verdaderamente es el que nos mueve. Y entonces, si es el Dios del pacto, tiene que movernos hacia un renovar continuamente nuestro pacto con el Señor. Por otra parte, también nosotros hablamos de este significativo nombre, el significado del nombre de Yahvé, que por una parte nos dice es el que es, el ser, por excelencia, la existencia. Y bueno, y así entonces, queridos amigos, vamos nosotros concluyendo, ¿verdad?, nuestro programa Ñande Yara Ñe
sobre este libro tan interesante, el libro de Ruth. Ojalá que nos dé entusiasmo, ojalá que nos dé también mucha energía para seguir estudiando, seguir conociendo y adorar mejor al Señor nuestro Dios. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandi Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.